Bueno, estamos de vuelta con Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía, para conversar sobre el potencial de crecimiento del país para el 2014. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Roberto, se habla mucho de que el Perú tiene un determinado crecimiento potencial, ¿no? Alguna gente dice, oye, nosotros podríamos crecer 8%, otras personas dicen, oye, no, nuestro potencial es de 9%, pero a nadie le queda claro cómo es que se calcula, de dónde sale ese potencial y por qué después una determinada cifra. Bueno, es un tema técnico en realidad, y hay varios métodos para calcular eso. El más común es ver cuál es la contribución del capital, cuál es la contribución del trabajo. Y resulta de que hay algo que no está explicado, un residuo, ¿no? Normalmente se toma ese residuo como la productividad, y lo que se toma normalmente es la tendencia de largo plazo del Perú. Entonces, el potencial, digamos, es algo que evita los baches, el sobrecalentamiento y el enfriamiento. Ahora, dicho eso, el potencial de crecimiento no es una cosa estática porque, por ejemplo, hoy día tenemos problemas con la infraestructura, claro, ¿no? O un país como Chile tiene un problema con la energía. Entonces, o podemos pensar, oye, el próximo año o este año las tasas de interés van a subir, eso puede afectar los negocios, qué pasa con los precios de los minerales. Entonces, todas esas cosas afectan el potencial. El tema aquí importante es cómo hacer para que el potencial aumente. Hoy día el Banco Central calcula que el potencial de crecimiento está en 6.3, 6.4. Hay muchas dudas respecto a eso, porque eso con precio de las materias primas menores, con la tasa de interés subiendo, con el ruido político, puede ser menor, claro, ¿no? Entonces, ahí las instituciones son muy importantes. El Perú es un país rico, pero también Argentina es un país rico, ¿no? Ahora, hay algunas de estas variables que efectivamente no las controlamos, ¿no? O sea, nadie controla pues, el precio de los minerales, ¿no? Nadie controla el precio, en fin, de las materias primas en general, pero hay ciertas cosas que sí podemos controlar o en las que el Estado puede influir para aumentar este potencial, para alcanzar el potencial. ¿Cuáles son? Bueno, son bien conocidas y todo el mundo pues las repite, ¿no? Instituciones, educación, salud, etcétera, capital humano, ¿no? Es crucial. Aquí lo importante es, cuando hablé de ese residuo al comienzo de la pregunta que me hiciste, la productividad es lo más importante, y la productividad en el Perú ha estado creciendo últimamente a una tasa bien alta. O sea, ha estado agregando por encima de lo que agrega el capital y lo que agrega el trabajo, ha estado agregando 2,5 puntos, en algunos años 3% a la tasa de crecimiento, cosa que no sucede en otros países. Pero mucho de eso tiene que ver con el retraso que nosotros teníamos por tantos años de estancamiento. Entonces, de pronto empieza la inversión, y dentro de la inversión uno compra una máquina, y dentro de una máquina vienen nuevas tecnologías. O sea, no es que uno ha inventado la tecnología, sino que la tecnología viene incorporada en esa máquina. Lo mismo, nuevos procesos, nuevos métodos, nuevo entrenamiento del personal, ¿no? Entonces, todas esas cosas influyen en la productividad. Aquí el tema importante es cómo hacer para que ese 2% o 2.2% que ha estado creciendo la productividad al año, es decir, añadiendo al crecimiento de lo que añade el capital y el trabajo, cómo hacer para que eso aumente. Entonces ahí hay que enfocarse en temas que son cuellos de botella, digamos, para el Perú. Claro. Y aquí son conocidos, ¿no? Tenemos escasez de mano de obra calificada, tenemos problemas institucionales, y tenemos problemas en la educación, en la salud. Ahora, tú has mencionado algo bien interesante, porque cuando
señalas el tema de cómo ha crecido la productividad. Lo que muestras es que no es cierto este discurso que dice que simplemente pues, hemos crecido como país porque los precios de las materias primas se han elevado, ¿no? O sea, hay mucha gente que piensa que realmente no ha habido, si quieres, una transformación productiva en el país, sino que simplemente pues, subieron los precios y como nosotros exportamos... No, el país de hoy día es totalmente distinto al de hace 20 años, ¿no? Hace 20 años teníamos una industria que era un porcentaje del PBI, pero ese PBI incluía una protección muy alta. Entonces, ¿cómo calculas? Supuestamente tenías que limpiar eso, pero no se limpia, es muy difícil limpiarlo. Entonces, hoy día tenemos el mismo porcentaje de producción, ha crecido todo, ha crecido la torta, pero y la proporción de la industria, por ejemplo, es igual a la que había 20 años, pero es mucho más grande en términos absolutos, y una cosa muy importante, no está sucia por esa protección. Claro. Entonces es una industria mucho más eficiente, ¿no? Entonces tú ves que industrias que jamás habían pensado exportar, hoy día exportan. ¿Y por qué exportan? Porque tienen precios que pueden competir con el mercado mundial. Antes eso no era posible. Luego, las industrias extractivas convierten algo que está debajo de la tierra en valor. Valor, casi todo de valor agregado. Claro. ¿No? Entonces, aquí la discusión es, ¿las dejamos debajo de la tierra o las sacamos y las aprovechamos para crecer? La estructura productiva... Perdón, y disculpa que te pregunte, que te interrumpe, porque ese es otro mito que también se difunde mucho, ¿no? Que es que la minería es simplemente algo así como una industria de exportación de piedras, cuando no es así. Como tú dices, es una industria que da muchísimo valor agregado, porque se repite mucho, ¿no? Debemos de ser un país, dejar de ser un país exportador de materias primas y pasar a uno que le da valor agregado a sus productos. Pero lo que tú acabas de decir es muy importante, ¿no? Y sería interesante que lo expliques un poquito más, ¿no? O sea, ¿cómo así la minería da tanto valor agregado? Bueno, ¿qué cosas son esas piedras, como dicen, debajo de la tierra? No son nada, ¿no? No valen nada, no agregan nada. Cuando tú las sacas, para sacarlas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer prospección, tienes que aplicar tecnología, tienes que hacer concentración, transporte, tienes que llevar a sitios muy remotos, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente en la etapa de inversión, sino a lo largo de toda la vida de un yacimiento petrolero, minero, tú estás creando valor agregado que es mucho mayor que el siguiente paso, que sería, por ejemplo, convertir el cobre en alambre de cobre. Eso es le añade un pedacito, ¿no? Comparado con todo lo que ganaste sacando el cobre de la tierra. Eso es algo que no se... Y cuando uno mira los países, pues, como Australia, Noruega, ¿no? Tienen proporciones de exportaciones de materias primas mucho más altos que el Perú, y son países avanzados, y tienen industrias alrededor que son tecnológicamente muy avanzadas. Entonces, es cierto que sería ideal tener una economía cada vez más diversificada, pero eso no se logra escogiendo ganadores, ¿no? Decir, ¿sabes qué? El Perú va a ser el gran exportador de embarcaciones pesqueras porque nosotros tenemos tradición, o de maquinaria minera para tal caso. O como pensó Humala a inicios del gobierno, poniendo una suerte de clúster de industrias de armas, ¿te acuerdas? Bueno, en realidad es bien difícil que un planificador vaya más allá que el hecho de quitar las distorsiones que impiden que el talento aproveche las ventajas que tiene un país. Y lo hemos visto en la industria. Hoy día tenemos una industria muy competitiva. O sea, yo me he paseado por a ver, ¿cuáles eran las industrias más protegidas hace 20 años? La metalmecánica, ¿no? La textil, eran las súper protegidas, ¿no? Entonces, pero hoy día en Hong Kong hay prendas peruanas, ¿no? Y yo me he paseado por minas enormes. Hay una mina enorme en República Dominicana donde el Perú ha participado como constructor, ¿no? Y sorprende encontrarse con maquinaria hecha en el Perú, ¿no? Claro. ¿De quién? De las mismas plantas que se oponían a la liberalización, etcétera. Entonces, un poco que lo que hemos hecho es proteger a gente que quería protección de ellos mismos, ¿no? Claro.
Ahora, tú cuando hablabas del tema del potencial de crecimiento decías de que, bueno, o sea, todos sabemos pues cuáles son los factores que restringen el crecimiento del Perú, el tema de educación, el tema de salud, el tema de capital humano, ¿no? Judicial. Pero el tema judicial, ¿no? En general todo el tema institucional. Ahora, si empezamos a pensar en el 2014 o digamos hasta finales de este gobierno, ¿no? En lo que queda, lo cierto es que si bien se pueden iniciar algunas reformas en educación, en salud, en poder judicial, no es que van a haber una enorme transformación en estas instituciones que tengan un impacto, si quieres, de manera inmediata. Entonces, ¿en qué cosas podría trabajar paralelamente el gobierno para sí ver cierto, si quieres, un impacto en este año, en el próximo año, en el crecimiento? Es interesante lo que dices, porque los países que piensan en el mediano plazo son los que realmente hacen funcionar sus economías, ¿no? En Argentina el largo plazo es 3 meses, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo que sucede es que hay reformas planteadas sobre las que podemos trabajar. La ley de servicio civil, por ejemplo, es muy importante, y junto con eso todo el tema de la burocracia y el empoderamiento y protección de los funcionarios públicos. Hoy día la burocracia peruana está paralizada, está entrampada, está enredada sencillamente por un reglamentarismo increíble y un miedo a la judicialización de los actos de los funcionarios públicos. Entonces hoy día nadie puede ser proactivo. El proactivo es castigado y el complaciente y el decidioso es premiado, ¿no? Pero tampoco se le puede culpar al funcionario porque hay leyes. Su cabeza está en juego. Así ¿no? es, Claro. así es, ¿no? Entonces, mira, atacar esas cosas, atacar el tema de la ley de salud, ¿no? Nadie duda que los trabajadores de salud, educación están mal pagados, pero esa mediocridad está metida no solamente en los sueldos, está también en la performance, ¿no? Claro. Ellos hacen como que trabajan y nosotros hacemos como que les pagamos. Claro. Y luego, ¿no crees que también hay un tema que se debería atacar y que podría tener un impacto tanto en el mediano, en el largo y en el corto plazo, que es el tema laboral? Porque ahí no se está planteando ninguna reforma, y lo que es cierto es que la rigidez de nuestra regulación laboral restringe mucho la productividad de las empresas. Bueno, ahí hay mucha hipocresía, ¿no? Porque este es un país con tanta informalidad donde no hay derechos laborales. Claro. ¿No? Y no hay nada más precario que el derecho, que el trabajo de alguien que no tiene ninguna formalidad. Claro. ¿No? No tiene seguro, no tiene CTS, no tiene vacaciones, no tiene nada. Y como leí hace poco en un artículo de Torres, si un empleado formal se enferma, igual va a cobrar su sueldo. Si un informal se enferma, es una tragedia para él y para su familia, ¿no? Entonces, acá tenemos un sistema, digamos, europeo de seguridad social para una proporción muy pequeña de la población, y tenemos un sistema totalmente desprotegido para la gran mayoría de los trabajadores. Ahora, en comparaciones internacionales, el Perú tiene una de las rigideces más grandes en el sector laboral, y eso está impidiendo, pero ahí se requiere mucho liderazgo político para explicar esto que estoy explicando en términos generales, y ver quiénes son los sindicatos, cuáles son, qué es lo que persiguen ellos el progreso de sus cúpulas o el mejoramiento de la masa laboral, ¿no? Entonces, eso es un tema de los políticos, y yo creo que estas dos esferas, la política y la económica, en el Perú están interactuando de una manera bastante poco virtuosa, de una manera viciosa, por decirlo así. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.